Hola, buenos días. Estamos a lunes 5 de julio, un par de días de descanso, creo que nos tocaba, y volvemos con intensidad con todos los temas que parece que no paran, aunque estemos en agosto. Y empezamos con unos temas recurrentes de nuestro programa, que son los hipotéticos resultados que darían unas elecciones. Tenemos hoy nuevas encuestas y parece que el efecto, digamos, Ayuso, que se manifestó claramente con Ayuso, no acaba de confirmarse con Pablo Casado. Parece que llega a un tope, pero parece que ya no sube más. Está claro que, viendo los resultados de esas encuestas, parece que se quedan al límite de conseguir o no la mayoría absoluta y parece claro que hay una gran diferencia en el partido líder de la oposición cuando el candidato es Casado o si el candidato fuera otra persona con más gancho. Las afirmaciones incluso de estos días de Casado de que hay que hacer 2 años de dura oposición parece confirmar que no tiene ninguna gana de liderar este país. Es todo cuanto menos sorprendente, sobre todo la apatía que vemos en el propio PP, que parece que no tiene ninguna gana de mover a Sánchez. Y eso, al final, crea algo que parece inevitable, y es el desengaño de mucha gente y, sobre todo, y más fundamental, crea la sensación de que los políticos no están aquí para servir a los ciudadanos, sino están para servirse a ellos y para mantenerse cobrando un sueldo público lo máximo posible. Algunos creemos que si en una situación como esta, que se ha llegado a llamar en algún momento por el propio gobierno de emergencia nacional, la oposición, su función fundamental es estar esperando que acabe el gobierno y la legislatura, pues mal vamos. Realmente la gestión de Pablo Casado podríamos definirla como peor casi que la propia gestión del gobierno. Y son frases duras y palabras duras, y más luego de 2 días donde hemos podido reflexionar y hablar con gente, y la sensación cada vez más es no solo del abandono del gobierno, sino de la sensación de que la propia oposición abandona a los ciudadanos. Es algo que hemos explicado en muchas ocasiones, lo que hemos denominado la catalanización de la política española, donde muchos ciudadanos se sienten cada vez más abandonados en Cataluña porque no hay nadie que les represente. Y eso, que creíamos que era un aspecto nuclear, digamos, de la política exclusivamente en Cataluña, nos estamos dando cuenta que es un aspecto que también se está trasladando a la política española. Parece que algunos están cómodos, sentados y cobrando a final de mes y les importa poco, ya no hablamos de los más de 100.000 muertos, sino de toda la crisis económica y toda la gente que le va a costar llegar y ya le cuesta a final de mes. Los políticos viven en una burbuja. Pablo Casado confirma que no crece más, que parece que no crece ni va a crecer, está totalmente en un entorno de fracaso, con los asesores de la aceituna intentando vender algo que no existe, y la realidad es que si con las cifras actuales, con la crisis económica, con el desastre incluso legislativo, con el desastre y las demás de atención de Europa, la oposición no llega ni sumando a la mayoría absoluta, es que esta oposición realmente no vale para nada. Y sorprende porque en el Partido Popular es el mismo que arrasó en las elecciones de Madrid, y eso nos indica una cosa con mucha claridad. Y es que el problema no es tanto el partido como el candidato. Y parece que dentro del PP nadie quiere verlo porque están cómodos en su posición y prefieren seguir cobrando aunque se hunda el país mientras ellos sigan mamando de la teta pública. Y esa es la realidad en un país donde el gobierno no gobierna, donde la oposición no hace oposición y donde todo parece que sigue igual. Llegan por eso cosas un poco novedosas, como recuerdan aquella campaña de Vox en las elecciones de Madrid, que fue impugnada y fue denunciada por la izquierda, y donde la Audiencia de Madrid ha dicho claramente un par de cosas. La primera, el cartel de Vox, aquel que salía una anciana diciendo que cobraban más los menas que ella, dice, primero, no son ideas a prohibir. Y segundo, que estamos delante de un problema social y político. La segunda parte creemos que es un exceso del tribunal, porque
tampoco ellos tienen que decidirse qué puede ser social y político. Pero la primera parte creemos fundamental, porque uno puede estar en desacuerdo con la forma, con el marketing, pero de eso a prohibirlo hay una distancia muy larga. La izquierda tiene tendencia a que lo que no le gusta hay que prohibirlo. No, 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 señores, lo que no le gusta, pues no le gusta, y no lo harían ustedes así. Pero de eso a prohibirlo hay una distancia muy grande. Esas ganas, esa tendencia a prohibir todo aquello que no gusta, es esa también tendencia que hemos explicado, esa también catalanización de la política española, que creemos que se va a convertir prácticamente en el icono de este periodo en la historia de España, que es aquello de que como no me gusta, pues lo prohibimos. Que alguien en Cataluña piensa que puede ser español, lo prohibimos. Que alguien en Cataluña, recuerden, se pone una camiseta de España, lo prohibimos. Que alguien en Cataluña quiere hablar en castellano, lo prohibimos. Y eso no funciona así. La democracia consiste precisamente en no prohibir las cosas, sino en aceptar las cosas de todos e intentar consensuar los lugares comunes para gobernar. Y en este caso, la audiencia de Madrid ha sido clara y rotunda, el cartel de Vox no incumple nada, simplemente son ideas, y no son ideas, perdón, que se deban prohibir. Oiga, a alguno le gustará más o menos, pero no podemos prohibirlo. A nosotros, por ejemplo, ese lema del comunismo de repartir todo y que unos no hagan nada, tampoco nos gusta. No lo vamos a prohibir. Y las cosas son así. Mientras no hablemos de delitos contra la humanidad, por llamar algo claro, ejemplos como algunos regímenes tiránicos, como pues el propio comunismo en el caso de la URSS, no las ideas, es decir, la plasmación de esas ideas o el nazismo. Hombre, eso podríamos tener alguna discusión sobre si se deben prohibir o no, porque se está tocando a las personas, la humanidad, pero el resto son ideas que a uno le pueden gustar más o menos y puede estar de acuerdo o no, y para eso luego se vota y la gente decide qué vota y qué deja de votar. Y al final, la información es lo que la gente debe contrastar, lo que la gente debe valorar para tomar sus propias decisiones electorales. Porque claro, hay cosas que luego te sorprenden. Por ejemplo, estamos hablando, ¿recuerdan a José Blanco, Pepe Blanco, Pepiño, aquel que se encontró en una gasolinera en Lugo, curiosamente, donde parece que le dieron algo más que gasolina? Pues según parece se está embolsando la consultora de asuntos públicos, ya me dirán, con los estudios que tiene una consultora de asuntos públicos, parece más bien una metemano al haber sido ministro y todo prácticamente dentro del gobierno y conocedor de los interiores del gobierno, parece más gestiones, aunque se diga lobby, que los lobbies en España saben que tienen esa figura cuanto menos extraña, se embolsa 12.000 euros cada mes, portada de Voz Populi, en plena negociación de Duró Felguera, los cobra Duró Felguera, con el SEPI, para ver si consiguen financiar o no las deudas. Aquí hay una cosa muy clara. Ese dinero, al final, que cobra José Blanco, lo estamos pagando todos. Y hay que tenerlo claro, no lo paga Duró Felguera. Duró Felguera lo paga si consigue dinero público para financiar su gestión, mejor o peor, pero actualmente poco productiva. Y eso es lo que nos debería hacer reflexionar primero. Si hay que legalizar totalmente los lobbies, permitir que todo el mundo lo haga, los lobbies en el fondo son aquello que hemos denominado alguna vez chiringuitos, con otras funciones, vamos a decirlo así, claro, o no, pero si no se permite, eso se llama tráfico de influencias, y es un delito. Hay que ser claro en estos temas. Parece sorprendente que estas historias seguramente hubieran salido en otros partidos políticos y serían escándalo de primera magnitud, pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que aquí la prensa está totalmente prostituida, solo hay que hablar de los másters de Yolanda Díaz para darse cuenta, y parece claro que según de qué lado vienen las informaciones, las respuestas son de uno u otro lado. Esto al final es como todo, es decir, estamos en un país donde las cosas de fondo no tienen importancia a veces y tienen más importancia las ideas primarias. Escuchamos estos días que estamos de reflexión y de descanso, oíamos la frase de Toni Cantó que decía que no actúo en Cataluña porque lo hago en castellano, donde han salido muchos titiriteros a decirle yo hago en castellano, Dani Rovira, etcétera, etcétera, y no tengo ningún problema, porque el fondo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el problema no es el idioma, el problema es las ideas que hay detrás de cada idioma. Y está claro que hay unas ideas detrás de cierto gente que mueve el catalán radicales y hay unas ideas
políticas que hacen que ciertos personajes que hablan en castellano o hacen obras en castellano sean aceptados sin ningún problema. La misma obra, hablando de Dani Rovira, por decir uno, o cualquier otro de estos titiriteros que han salido, si él dijera o hiciera manifiesto un día, porque podría tenerlo, oiga, yo voto, por ejemplo, ya no hablamos de Vox, yo voto al PP, seguramente tampoco tendría obras en Cataluña. Y eso es lo triste, que por unas ideas políticas se contagie, digamos, a la gente la necesidad de no ver o de ver a alguien. No es ser más simpático, no es ser mejor actor, no, no. Es simplemente que en este país ciertas ideas políticas están castigadas. Y eso es algo que en todo caso parece que no es muy democrático. Y hay que decirlo con claridad. A veces hay que llegar a los tribunales para que estas cosas acaben saliendo a la luz. Y tenemos un ejemplo en la confirmación por el Supremo de la condena a Isa Serra a 19 meses por atentado contra la autoridad. Aún la ministra dice de que estaba defendiendo los derechos de los ciudadanos en posturas antidesahucios. Hemos visto algún vídeo y parece que eso de que hacía no era precisamente defender a nadie. Y eso es lo que hay que explicar a veces, y a veces cuesta que la gente entienda, porque la gente pone por delante en muchas ocasiones unas ideas, mejores o peores, pero unas ideas políticas antes de unos hechos contrastados. Ya está claro que tengas las ideas que tengas, insultar, amenazar, amedrentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, creemos algunos que es un delito claro y rotundo. Sorprende que algunos, depende de quién lo haga, digan que lo es, y depende de quién lo haga, digan que no lo es. Es como lo que ha pasado también, seguimos en juzgados con el tema del Rocío Monasterio, que ahora la Fiscalía decidió no recurrir la solución o digamos el archivo del tema atendiendo al criterio del juzgado. Hombre, es que en serio, cuando en un país la parte judicial se intenta judicializar exclusivamente por un segmento de la política, pues estamos en un país que no entiende qué es la justicia. Fíjense el detalle de que cuando judicializamos ciertos temas de cierta banda, los resultados son cuanto menos curiosos, porque esa misma manifestación de gente que dice que están haciendo las cosas bien, se hunde con las sentencias y pasa lo que pasa lo de Isa Serra, que se va 19 meses, que no va a cumplir, a la cárcel, pero sí condenada, pasa lo de que la Fiscalía se tiene que tragar sus propias palabras, pasa lo que vimos ayer, por ejemplo, que no tiene que ver con política, pero tiene que ver con el día a día, lo que vimos estos días, con Xabi Alonso, el jugador. Todos los jugadores de fútbol se habían dedicado a aceptar los acuerdos con Hacienda, a pagar cifras millonarias, aun creyendo que tenían razón, por miedo al propio Estado. Xabi Alonso dijo que no, ha tirado adelante y con un par, vamos a decirlo así, con un par de narices, ha ganado nuevamente a Hacienda. Hacienda, en vez de aceptar la derrota, va a volver a recurrir y recurrir. Tienen esa capacidad de machacar a todo aquel que no piense como él y convierten a veces el estamento público, que debería ser el sagrado, el estamento donde todos deberíamos mirar y guiarnos, lo convierten en una panda de delincuentes que se dedica a intentar amedrentar a aquellos que no piensen como ellos, tanto en temas políticos como en temas, en este caso, económicos. Tan difícil es, señores de Hacienda, aceptar que se han equivocado. Quizá, y es algo que hemos reflexionado alguna vez con gente, sobre todo con gente que se dedica a crear riqueza, llámenle autónomos, empresarios, etcétera, siempre decimos lo mismo. Resulta que uno va a presentar la declaración de unos impuestos, se equivoca o se equivoca su gestoría y es responsable, pero se equivoca el inspector de Hacienda y no es responsable de nada y sigue cobrando dinero, sueldo y sus intereses y premios anuales. Y eso es lo que a veces es un poco algo negativo para mucha gente, porque se da cuenta de que hacer las cosas bien en este país a veces no es suficiente para mantenerte vivo. Ya no hablamos del tema de la comunicación, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, medios totalmente prostituidos, porque lo fácil aquí es bailar al son que te dicen, hacer lo que te dicen y no molestar mucho. Hombre, no vaya a ser que alguien se enfade y te quite la comida a final de mes.
A veces se convierte en un ejercicio peligroso, a veces se convierte esto de ir un poco en solitario, como lobos solitarios, como el último mohicano, se convierte en algo que solo gracias a miles y miles de hormiguitas podemos seguir haciendo, porque la realidad es que necesitas no solo descansar, como hemos hecho, sino necesitas muchas veces el apoyo de la gente, porque la gente no se da cuenta de que estás compitiendo, como decía el Quijote, contra molinos. Y son molinos potentes, molinos del Estado, molinos, en muchos casos también con ideas, que al menos a algunos nos parecen impropias de la democracia. También comentamos, y hablando de impropio de la democracia, todos los movimientos del independentismo, que hemos dicho en muchas ocasiones, una ideología totalmente razonable, que la quiera tener, perfecto, pero que no utilicen los estamentos del Estado ni el dinero del Estado para utilizarlo, que eso es el problema y eso fue la condena, como es la condena del Tribunal de Cuentas a devolver el dinero. Vamos a ver si es la Generalitat quien avala con algún subterfugio legal este tema o si el tema acaba provocando el embargo y la salida a subasta de las casas, por ejemplo, de Artur Mas, que nos parecería lo más normal. Ha estado llevándose dinero público durante años, no vale todo para justificar esas cosas. Y en todo caso, ahora se ve que la clave que intenta aunar actualmente es una unión del independentismo entre Junqueras y Puigdemont. Recordemos, Puigdemont ha ido a ver, perdón, los acólitos de Puigdemont salidos de la cárcel han ido a ver a Puigdemont. Junqueras ha ido a ver a los que están en Suiza, Suiza-Bélgica, una dicotomía cuanto menos curiosa. Y parece que ahora alguno, que en este caso es Cuixart, que recordemos que forma parte de Òmnium Cultural, es decir, de una de esas entidades que decían sociedad civil y que en el fondo eran chiringuitos civiles, pues intenta juntarlos a los dos porque alguno al menos, y le hemos dicho en muchas ocasiones, el independentismo es razonable, puede ser razonable, y es una ideología como cualquier otra, mientras no toque dinero público, pero a veces los egos y la ignorancia predominan. Y está claro que alguien ha pensado que tiene mucho más fuerza, aunque se odien personalmente Puigdemont y Junqueras, que hay que decirlo con claridad para quien no lo sepa, aunque se odien Puigdemont y Junqueras, más fuerza generan el independentismo juntos que separados. Y eso no hace falta tener ni un máster, ni hay que tener, obviamente, menos uno de Yolanda Díaz, ni hay que tener nada, hay que tener simple y llanamente inteligencia. Cuando uno intenta romper una situación, lo más importante es unir fuerzas, aunque luego te tengas que separar. Y eso es algo que hemos visto ideológicamente a lo largo de toda la historia, de todas las revoluciones, de todos los temas que han pasado en esta Europa, que nos queremos mucho desde hace siglos, que es la necesidad de unirse para intentar sacar las cosas adelante. Eso que parece obvio cuando no hay liderazgo, parece algo, y volvemos al inicio del programa, que el PP no acaba de entender. Necesidad, como hizo en este caso con brillantez, creemos, Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, de necesidad de juntarse, aunque tengas ideas un poco separadas, para intentar dar un salto hacia adelante. Estamos en una situación cuanto menos interesante, vamos a decirlo así. Estamos en un periodo que en principio debería ser medio vacacional, pero como pueden ver, las informaciones surgen a diario y solo pueden surgir por una explicación lógica. Y es que la situación de fondo no es mala, es muy mala. Cada vez es peor. Quienes hemos estado estos días en lugares más o menos turísticos hemos visto una sensación de desfallecimiento. Ya veremos incluso si empezamos a ver que vuelve a haber los cierres perimetrales, cómo se va a poner esto. Y lo curioso es que nadie se responsabiliza, ni el gobierno, ni la oposición al mando de Casado, que solo pretende estar, como ha dicho, 2 años haciendo férrea oposición. En fin, lo de Casado a veces no tiene nombre, nosotros sí que le ponemos nombre, y es que Casado no solo es un mal candidato, sino Casado debería ser apartado del PP si el PP quiere dedicar la política a gestionar los ciudadanos y a salvar al menos a unos cuantos ciudadanos del desastre que se nos avecina. Nosotros nos vamos a emplazar como siempre la noche, ya retomamos la tranquilidad entre semana. Volveremos a confirmar a la noche un poco más tarde, suponemos, lo iremos comentando.
como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia, no dejamos de estar aquí con los medios que tenemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo vamos a insistir, aunque parezca a alguno que no le guste. Oiga, que aquí competimos contra molinos de viento, competimos con un ejército de hormiguitas que lo hace muy bien, competimos contra el portal de transparencia, a la que insistimos que hay que seguir enviándoles cosas, porque cada vez que contestan meten la pata, pero hay que ser conscientes de que estamos haciendo una pequeña revolución con muy pocos medios y siendo los que somos. Nos emplazamos pues a la noche, en el confirmado de la noche, como siempre decimos, seguimos.